Somos dos mujeres profesionales de diferentes campos con inquietudes similares acerca de las problemáticas que se generan a nuestro alrededor. Este podcast es un espacio de reflexión acerca de temas sociales, coyunturales y estilos de vida. Nos aproximamos a los distintos temas desde la libertad y con optimismo. Profundizamos en las problemáticas desde un enfoque académico, vivencial y práctico. Esa combinación entre lo intelectual y lo experiencial es lo que hace Serendipia una alternativa diferente. Cuestionamos e invitamos al debate, entendiendo que solo a través del diálogo somos capaces de cambiar nuestra realidad. Serendipia. La fortuna de encontrarnos. Hola, bienvenidos a nuestro 8º programa de Serendipia. Soy Irene Ancín. Y yo soy Paola Casa. En el programa de hoy vamos a centrarnos en la figura del héroe. Como recordarán, en el programa anterior analizamos 3 tipos de personas o 3 tipos de personajes: la víctima, el protagonista y el héroe. Y hoy día vamos a hacer mención, vamos a reflexionar y analizar la figura del héroe porque, como recordarán, el héroe es aquella persona, aquel personaje que es protagonista de su vida, pero además es fiel a sus principios y sus valores. Nos ha parecido además pertinente tratar este tema porque gracias al trabajo de los profesionales, gracias al trabajo de las organizaciones mundiales, somos cada vez más conscientes de la importancia de la salud mental. Entonces, como vamos a poder ver en el programa de hoy, el héroe es una figura que utiliza Viktor Frankl, que es un psiquiatra austriaco, para describir cómo, pese a estar en un campo de concentración nazi, uno puede ser un héroe. Es decir, uno puede hacer frente a las adversidades con una actitud proactiva, intentando ser positivo, y además el autor, después de haber tenido esta experiencia en el campo de concentración, desarrolla una terapia que es la logoterapia, que la vamos a ver más adelante, y pues nos ha parecido sumamente interesante poder tratar este tema que nos ayuda a tocar distintos elementos que nos parecen súper importantes, ¿no? La figura del héroe, fiel a sus principios y valores, la salud mental, y al final pues terminaremos como siempre dando una serie de pautas para intentar ser héroes, pero sobre todo tener una salud mental bienestar emocional y psicológico. Y ver cómo sobrellevamos situaciones extremas, que sí, puede ser, digamos, algo muy complejo o algo que nos pasa en el día a día, pero al menos saber enfrentarlo. Y Irene, esta vivencia de Viktor Frankl, que es el libro que leímos, El hombre en busca de sentido, es interesante porque esta persona luego creó esta logoterapia que tú la mencionabas, que es una forma de terapia que, digamos, es sanar a través de la palabra. Y a diferencia de otras prácticas terapéuticas que se centran en el pasado y siempre estamos pensando, por ejemplo, por lo menos yo que no soy psicóloga, y cuando veo el psicoanálisis o me imagino a Freud o lo que sea, siempre pienso en el diván o me imagino, por ejemplo, un sofá y una persona pensando en el pasado. Aquí esta terapia es pensar en el futuro, y esa persona en realidad es interesante porque las vivencias que tuvo él en el campo de concentración nazi son terribles, y él dice: ¿yo qué saco enfocándome en esa vida infernal que tuve, en esa situación tan compleja y dura que viví? Más bien tengo que estar enfocado en el pasado. Entonces es interesante porque además en el futuro. Y es interesante porque él tiene una facilidad de palabra, o al menos la forma como está escrito ese libro es muy fácil de comprender, y me encanta que él, siendo psiquiatra, haya podido traer estas vivencias. Primero, que haya podido sobrevivir. Ya vamos a ver por qué. Además hay muchas razones por las cuales él sobrevive, pero hay una importante, y es que él encontró este sentido a la vida, y él puede escribir y transmitir estas vivencias y un poco explicar, no sé, pues hay muchas cosas que nosotros damos por sentado en la vida, y él que pasó por esta situación tan extrema, que de verdad es extrema, y este libro es recomendadísimo porque, digamos, a mí me llama la atención que lo escribe como que si fuera
así como que yo cuento que tuve un accidente de tránsito leve, él cuenta algo muy extremo, pero tratando de explicar cómo pudo sobrellevar esta situación. Entonces es interesante que esta vivencia, viniendo de un psiquiatra, desde esa perspectiva, él nos pueda contar con tanta claridad y sabiendo y explicando cómo pudo salir. De hecho, Viktor Frankl hace mención, ¿verdad?, a los héroes, ¿no? Que dentro de un campo de concentración, aún siendo prisioneros y viviendo el terror, tú puedes ser un héroe siendo fiel a tus principios, teniendo una actitud activa y no pasiva frente a la vida. Entonces podemos decir que lo rico de este autor y lo rico de este libro es que, por un lado, él define, él nos transmite esas vivencias, él resalta la figura de este héroe, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, como acabas de señalar, le sirve a él para poder desarrollar un tipo de terapia que es la logoterapia. Entonces, este libro es realmente riquísimo. Y al inicio del programa hablábamos con Paola y comentábamos que, pese a haberlo leído creo que cada 1, 2 o 3 veces, cada vez que se lee se nos pone la piel de gallina y nos remueve un montón de cosas, porque realmente es un libro que sirve de ejemplo de lo que es la resiliencia, ¿no? Que parece que es algo que está muy de moda, de lo que se habla mucho, pero este libro es realmente un homenaje a esa capacidad que tenemos los seres humanos de reponernos a situaciones adversas. Y queremos dejar claro que no solamente en situaciones como vivencias en un campo de concentración, sino todos hemos vivido situaciones complicadas en esta vida, seguramente pérdidas de distinto tipo, no solamente la pérdida de un ser querido. Una pérdida es la ausencia de algo, de alguien que puede estar en vida, pero ya no lo tenemos cerca por X motivos. Un duelo como vivir algo que deseamos mucho y no poder tenerlo, como un hijo. En fin, hay situaciones por las que todos hemos pasado y podemos sentirnos identificados, ¿no? Y a mí me gusta hacer un paralelismo entre esto que narra Víctor, parece nuestro amigo, pero es que tiene un apellido que me resulta difícil pronunciarlo, entonces no quiero cambiárselo, entonces me voy a referir a él en la medida de lo posible como Víctor. Él describe 3 fases por las que pasan los prisioneros, ¿no? Y estas fases podemos relacionarlas con la curva de un duelo. Cuando uno pasa por un duelo, la primera fase es el shock, ¿no? Que el shock se caracteriza por la sorpresa, la incredulidad, no entendemos lo que está pasando, sentimos literal que nos cae un balde de agua fría o con hielo, ¿verdad? Y es lo que él menciona y él nos cuenta en ese libro en la primera fase, ¿no? La primera fase es ese viaje hacia el horror, ese viaje hacia este campo de concentración, ¿verdad? Donde tienes muchísimo temor porque no sabes qué va a pasar, pero tampoco tienes capacidad de respuesta porque estás en shock. Y algo que él comentaba y que creo que nos podemos sentir muy identificados es que hasta el último momento tenemos una ilusión. ¿Qué ilusión podemos tener en un momento así? Bueno, pues la ilusión del indulto, ¿no? Que en psiquiatría la ilusión del indulto hace referencia a que el ser humano, de forma natural, de forma innata, como si fuera un instinto de protección, ajá, pensamos que nos podemos librar. Entonces él dice que estos prisioneros, cuando iban ya en el tren hacia el campo de concentración, pensaban que se podían liberar, al igual que un condenado a muerte. Efectivamente, igual que un condenado a muerte siente que justo antes de ser ejecutado lo van a perdonar. Y podemos sentirnos identificados con eso, ¿no? Cuando eres chiquito y rezas porque pase algo o porque no pase algo, es una forma muy, muy gráfica de verlo, ¿no? Incluso de adultos, ¿no? Que decimos, por favor, que no pase, y al final, bueno, pues claro, pasa. Y, por ejemplo, una de las cosas que me llamó la atención es cómo él dice que utilizamos muchas veces el humor
tal vez de una forma media macabra porque ya sabías a lo que te ibas a enfrentar, pero en todo caso tal vez es como un mecanismo de defensa, es como ante una situación horrorífica que sea la que sé que me voy a enfrentar, utilizo el humor y de alguna manera me defiendo. También ese humor luego se generaba curiosidad, que era un poco, ¿qué es lo siguiente que va a pasar? A pesar de que estoy sospechando en el fondo que es feo lo que va a pasar, o sea, digamos, un campo de concentración con todas las letras, no puede ser algo así como un circo o algo divertido, tiene que ser algo bastante duro y aún así tengo curiosidad de saber qué es lo que va a pasar. Así lo que sea, lo que va a pasar, vaya a ser en la próxima semana, en el siguiente mes o en el siguiente año, como fue en el caso de él, que estuvo por años en un campo de concentración. Porque porque va unida la incertidumbre a querer saber qué viene después, ¿no? Que también es algo humano al 100%. Otra cosa que tú mencionabas y es esto de aferrarte a la vida hasta el final o creer que hay un error o creer que te van a perdonar o creer que te van a liberar muy pronto antes de que el infierno se convierta en infierno realmente, es esto de pensar primero en un suicidio. Por ejemplo, si sé que voy a pasar estos momentos horrorosos, en el caso de él específicamente hablaba de lanzarse a la alambrada eléctrica y él decía, esto pasaba por la cabeza de muchos de los prisioneros, pero luego decías, no, algo de esperanza, algo aquí atrás, en la parte de atrás de mi cabeza, dice que tal vez esto no va a ser muy largo. Claro que él no lo sabía. Esto tal vez no va a ser muy largo y no lo haces. Y habrá quien se suicidaba, pero él decía, no, tengo ese rayito de esperanza de que voy a sobrevivir. Él estaba también, por ejemplo, pensando en su esposa, ya vamos a hablar de eso. Y eso también era algo que a él lo mantenía con vida, o al menos no caer en el suicidio, por ejemplo. Y también en esta primera fase, ¿no? Que es el shock, la sorpresa, podemos estar paralizados, cuestionándonos qué va a pasar. Es súper importante, o uno se le pone la piel de gallina, ¿no? Cuando él habla de la existencia desnuda. Él dice que lo único que nos queda en ese momento, literal, es su cuerpo, porque lo han perdido absolutamente todo, han sido despojados de todos sus bienes materiales, no hay ningún vínculo con su pasado más que su cuerpo. Entonces, es interesante verlo. Lógicamente, ya no vivimos en campos de concentraciones. Sí, Irene, pero sí hay situaciones situaciones parecidas, que movimientos migratorios, tenemos que salir de nuestro país porque no tenemos que comer. Entonces sí hay ciertos paralelismos, aun estando en el siglo XXI, con estas situaciones que se vivían. Mientras tú hablabas, yo estaba pensando en el éxodo, específicamente en el éxodo venezolano, y en esas personas que lo han perdido todo y que salen del país sin saber cuándo van a regresar, y es tu existencia, eso es lo que te queda, tu existencia, y por ahí algo material que seguramente de la cual te tienes que desprender a lo largo del camino. Entonces, finalmente eres tú y tú. Bueno, tenemos esta segunda fase, ¿verdad? Ya hemos pasado la primera, ¿no? Que creo que hemos intentado, explicarla y tener claro qué es la fase de la sorpresa, la fase del shock. Ahora viene la parte de ya la vida dentro del campo, el campo de concentración, pero podríamos hablar de la situación extrema a la que te vas a exponer o que obviamente te tomó por sorpresa, que estás en shock y demás, pero ¿cuáles son tus primeras emociones ya dentro, ya estando ahí? Entonces, bueno, obviamente tenemos la apatía, que es esta especie de muerte emocional. Es como, ya nada me importa, no tengo mayor esperanza al día siguiente de que las cosas vayan a cambiar. Hay una añoranza por lo que te gustaba, por lo que te hacía feliz, la añoranza de tu familia, del hogar. En el caso específico de esta persona era la añoranza un poquito al calor, porque la pasa mal también muchas veces por el frío. Luego, él habla de, por ejemplo, las cosas que pasaban, no solo el dolor físico, sino también el dolor emocional de los insultos. Por ejemplo, él decía cómo me llevan la dignidad humana a lo más bajo posible, con insultos como eres un cerdo o cosas que te hacían cuestionar. Yo era un doctor, por ejemplo, en el caso de él, yo era un doctor y yo ayudaba a mucha gente, incluso en hospitales pobres, y con estos insultos y esta impotencia que sentías ante estos superiores, a estas personas que te hacían daño físico y psicológico, no hay nada que puedas hacer más que, digamos, aguantar. Entonces es esa impotencia, es tratar, pienso golpes físicos como agarrar una piedra, y él dice agarrar una piedra y lanzármela a mí es la forma como se
se le hacía daño a una bestia o a un animal, y así era como nos trataban. Entonces era literal arrastrar la dignidad por los suelos. Y esto de la dignidad que estás comentando, Paola, lo podemos extrapolar también a situaciones que vivimos en este momento, ¿no? Donde al final se te denigra y llegamos a unos niveles de maltrato psicológico y emocional donde si no somos muy fuertes y no tenemos este sentido de la vida y no tenemos claro cuál es el significado y por qué el sufrimiento, por qué lo que estamos pasando, podemos terminar incluso muriendo, ¿no? Porque como él narra en el libro, este maltrato y cuando ya no puedo más psicológicamente, al final mi cuerpo se desvanece y muero. Entonces, esto lo hemos visto como dices tú, en el éxodo venezolano, lo que pasa en Afganistán. Es decir, o sea, esto aquí es una realidad que podemos coger y llevarla al siglo XXI, aunque parezca Exacto, increíble. Aunque parezca increíble. Luego, él menciona los sueños que tienen los prisioneros, y esto es interesante porque a mí hay una anécdota que él cuenta, me llamó mucho la atención, y es que él dice, los prisioneros teníamos pesadillas, y tú podías ver claramente cuando alguien estaba durmiendo y teniendo una pesadilla, porque claramente ves que la está pasando mal o que está como temblando, pero él decía, yo no lo voy a despertar y sacarlo de esa pesadilla, porque nada de lo que él puede estar soñando debe ser peor de lo que es esta realidad tan dura. Entonces, un poco, digamos, no solo son el no tener satisfechos simples deseos como poder estar satisfecho, digamos, no tener hambre, sino pasarla mal día tras día, no tener zapatos, no tener ropa, no tener frío constantemente todo el tiempo. Entonces es bastante duro. De hecho, esa segunda fase se caracteriza por, como tú has mencionado, la muerte emocional, la desgana, pero también la frustración, ¿no? La primera fase era el shock, era la sorpresa. Esta segunda tenemos una negación, no me puede estar pasando esto, una frustración, que volvemos a la idea de la curva del duelo, ¿no? Uh-huh. En cualquier situación complicada, dolorosa, donde sentimos una pérdida de algo, vamos a pasar por estos estados psicológicos que Víctor quiso dilucidar, quiso señalar y contarnos, ¿no? Por lo que pasaba un prisionero. El tema del hambre, podemos pensar, bueno, tener hambre, pobre gente, sí, pero no solamente era el hambre, sino que no tenía qué comer, pero además, al no tener qué comer y no tener cubiertas mis necesidades básicas, menos puedo pensar en política, menos puedo pensar en religión, porque si recordamos los que hemos estudiado comunicación, hemos estudiado psicología, hemos estudiado, humanidades en general, habremos visto la pirámide de Maslow. Entonces, en la pirámide de Maslow nosotros tenemos 5 niveles de necesidades y el nivel básico es estas necesidades fisiológicas, como alimentarme. Entonces, si yo no tengo si yo no tengo lleno mi estómago, yo no puedo pensar en sentimentalismo, yo no puedo pensar en política, en religión, en autoconcepto, en autorrealización, sino que realmente lo que necesito es, o en lo que estoy enfocado es en sobrevivir, ¿no? Y es en poder comer. Entonces, esto es fundamental, es clave el tenerlo claro, ¿no? Sí, y él también habla un poco en esta segunda fase de cómo ya la va sobrellevando. Y esto es interesante porque, de nuevo, aquí está este enfoque psiquiátrico de él. Y por eso él puede, creo que, explicar con mucho detalle lo que estaba viviendo, lo fatal que la estaba viviendo, pero también ya después escribirlo y pasarlo y ponerlo por fases. Entonces, él hablaba, por ejemplo, de que logró desarrollar una vida espiritual dentro del campo, cuando tal vez era casi imposible, o decías, no, eso, ¿cómo lo voy a lograr si es que la estoy pasando tan mal? Eso es lo que él decía, lo mantenía vivo. Una vida de riqueza interior y libertad espiritual. Entonces, eso es interesantísimo porque él le atribuye a eso estas ganas de vivir. Otra cosa que era una de las meditaciones que él hacía era recordar el amor. Y esto es lindo porque cuando a él lo separan de la mujer a la hora de irse al campo de concentración, entonces él piensa un poco en las razones por las cuales él va a hacer lo posible para aferrarse a la vida. Y es pensar, digamos, como la salvación del hombre está en el amor y a través del amor. Entonces piensa mucho en su esposa.
Y me da risa porque él dice algo así como, al escribir, él dice sin querer ser predicador o sin sonar muy predicador, es algo que tampoco nosotros también queremos evitar, no sonar aquí tan predicadoras, pero un poco el tema es hablar de esta contemplación de la imagen del ser querido. Y eso era como que a él lo aislaba por un ratito de ese infierno que era su realidad y pensar un ratito en lo que podía ser o había sido su vida con su esposa. Otra cosa que me llamó poderosamente la atención es la añoranza de la soledad. Uno, cuando está todo el tiempo con alguien en una situación espantosa, tal vez hoy nosotros damos por sentado esos momentos de intimidad, que es simplemente estar solo. Es estar solo, así sea 5 minutos, y salir de estar todo el tiempo con alguien. Qué valioso que es ese pedacito de ratito en el que estamos solitos con nuestros pensamientos. También hablaba de los planes de fuga, que obviamente es natural pensar, y si me voy, ahora, ¿cuáles van a ser mis consecuencias si me voy y me encuentran? Que es muy probable, porque obviamente esa gente estaba absolutamente dotada de todos los sistemas para evitar las fugas. Entonces, hay una frase que me impresionó y él decía, cuán inciertas pueden ser las decisiones humanas, porque después él, cuando tuvo una oportunidad de fuga, supo que las personas con las que se iba a ir, que no logró irse, me parece que los carbonizaron. Entonces él dice, Dios mío, si yo hubiera optado por hacer lo que ellos hicieron, mi vida, el libro no existiera, Viktor Frankl no existiera. Entonces en realidad sí hubo ahí digamos, decisiones inciertas que determinaron su vida. Luego tenemos la irritabilidad, que él dice, justamente por lo que mencionaba Irene, como no estás satisfaciendo tus necesidades básicas, hasta el hambre y la falta de sueño y el frío constante te hacía una persona que en realidad no eras. Tal vez era una persona fuera del campo, alegre, etcétera, pero te pasabas la vida siendo bastante irritable, alguien que no eras. Y esto lo hemos vivido, ¿no? Cuando uno tiene hambre, uno no tiene ganas de nada. Incluso hay gente que cuando tiene hambre te puede morder. Esto es humano. Y en esta segunda fase, donde hay una muerte emocional, donde hay una desgana, es porque se produce una despersonalización. De hecho, me da igual a quién tengo al lado, no me importa qué sientes, porque estoy centrado en mí, y no es por ser egoísta, sino porque realmente tengo estas necesidades básicas no cubiertas. Víctor, en esta segunda fase, hace mención a la libertad interior, que cuando hablamos de la libertad interior estamos haciendo referencia al héroe. Él dice que podemos perderlo absolutamente todo, pero que siempre vamos a tener esta libertad para elegir cómo me enfrento a las situaciones. Entonces, a pesar de que no todos los prisioneros se hacían cargo de alguna forma de esta situación, sí había algunos que elegían el enfrentarla o enfocarla desde esa libertad, haciendo uso de esa libertad. Y el autor lo que nos dice es, ¿cómo podemos decir que el ser humano es solamente producto de sus circunstancias? Si pensamos esto, si pensamos que somos solo producto de nuestras circunstancias, estaríamos negándonos la libertad, estaríamos diciendo que no somos libres. Entonces, el tema de la libertad interior para él es fundamental a la hora de poder enfrentar este tipo de situaciones, ¿no? Yo puedo tener una situación difícil, una situación complicada, pero bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar el recurso del humor para intentar calmarme y para verlo desde otra perspectiva. Voy a intentar quedarme con aquello que sí puedo manejar, o puedo acordarme de mi esposa. Puedo pensar en recursos para poder darle la vuelta a esta situación. No al 100%, porque es inevitable. O sea, muchas veces no podemos. Hay un 50% que es destino, un 50% que podemos decir que es nuestra actitud, pero por lo menos ese 50% que depende de nosotros, jugarlo, ¿no? Entonces, la libertad interior es algo a lo que él hace muchísimo, él hace mucho hincapié en la libertad interior, pero sobre todo le da mucho valor. Dice incluso que cuando hemos perdido todo, lo único que nos queda es esta libertad interior, que va a determinar cómo yo me manejo mentalmente y espiritualmente. Entonces, creo que es importante
recalcarlo, ¿no? No somos producto de nuestras circunstancias. Por supuesto, el entorno nos va a determinar ciertas actitudes, comportamientos nuestros, pero somos libres para decidir, somos libres para ser, y este es el héroe, ¿no? A diferencia de la víctima, que como vimos en el programa anterior, es una persona que no se hace cargo de su realidad. Y Viktor Frankl también nos da ciertas herramientas como para tratar de la vida en el campo, que era la segunda fase, tratar de sobrellevarla, ¿verdad? De la mejor manera, aunque de nuevo, si nosotros extrapolamos esta situación tan compleja al campo laboral o al campo personal, tal vez no es tan extremo como un campo de concentración, pero siempre sí podríamos incluso asociarlo. Por ejemplo, una palabra tiempo, una palabra, alguien que te diga algo en un momento en el que tú tienes una receptividad mental muy buena. Puede ser que no, puede ser que te retumbe en la cabeza o simplemente rebote y no la retengas o no te llegue como quisieras. Pero otras veces puede ser que algo que te diga una persona, él da la anécdota de un guardia que era amable, a diferencia del resto de guardias, que cuando los veía ya acabados y con, digamos, con cero ganas de vivir, se les acercaba y les decía, piensen en las personas que ya han muerto y piensen por un ratito en que de que hay un rayito de esperanza, o sea, que sí puede ser que ustedes salgan de aquí. Entonces, y eso es interesante porque, digamos, es esta herramienta. Esa palabra tiempo, por ejemplo, nosotros cuando concebimos Serendipia, y eso tal vez como breve espacio publicitario, siempre pensamos en la palabra tiempo de si es que el día de mañana tal vez tú no eres usuario o tal vez no escuchas muchos podcasts, pero de repente escuchas uno y te parece que era por el momento que estabas atravesando, por la situación que estabas atravesando en ese momento, te resuena o te llega mucho más el mensaje. Entonces también pensábamos en eso cuando decíamos una serendipia puede ser esa casualidad de escuchar algo en el momento exacto en el que lo necesitas. Somos un par de desconocidas tal vez para ustedes, pero necesitabas escuchar algo en ese preciso momento. Luego, por ejemplo, otra herramienta podría ser la asistencia psicológica. Obviamente en ese momento no, pero porque las posibilidades eran mínimas, pero sí podía haber cierta ayuda de compañeros. Por ejemplo, pensar en las alegrías, otras personas que te decían, piensa un ratito en la luz que irradiaba, no sé, pues tus hijos o tus nietos o algo que te hacía muy feliz. También pensar en la bondad, porque es verdad que estás rodeado de maldad, de la persona que te hace mucho daño, etcétera, y en cualquier circunstancia, no solo en un campo de concentración, pero siempre hay un grupito de gente buena. O sea, hay que pensar que la bondad existe en todos los grupos humanos, aunque sea el guardia, digamos el guardia nazi, aunque sea había uno que al menos no hacía daño, no era sádico, sino que tenía un poquito de bondad y al menos se tenía pena. Entonces ya con esa lástima al menos tú sabías que no te iba a lastimar. Y entonces, bueno, en general creo que sí, que uno puede encontrar esta bondad humana en muchísimas de los grupos humanos o que nos toque interactuar, con quien nos toque interactuar. En esta segunda fase, sí, que al final hemos dicho, bueno, que se caracteriza por la frustración, la apatía. Nosotros podemos encontrar, como tú acabas de mencionar, personas que, a pesar de que las circunstancias son terribles y que me está tocando vivir eso, son fieles a sus valores y sus principios, como por ejemplo la serie de Netflix, que ahora está, creo que es la más vista, que es el juego del calamar, ¿no? Es una situación difícil, complicada, porque se están jugando literal la vida, ¿sí? Pero tenemos a ciertos personajes que, como los guardias, no son sádicos y que en la medida de lo posible te van a ayudar a que tú no mueras de una forma macabra o no mueras antes, ¿no? Pese a que eres su competencia y se están jugando la vida. Entonces, creo que es un ejemplo actual, ¿no? Estamos comparando o estamos haciendo un paralelismo, sí, entre el hombre en busca del sentido y esta serie que es reciente, pero nos sirve, ¿no? Sí. Porque hay héroes y puede haber héroes en distintas situaciones, en distintos contextos, incluso héroes que nos rodean, ¿no?
en las organizaciones, como tú dices, pese a que podemos tener unas culturas tóxicas, unas culturas dañinas, también hay personas buenas que hacen que nuestros días sean más llevaderos, que tienen una palabra de aliento y que bueno, que si te tienen que dar su hombro, pues te lo van a dar y eso se agradece y es lo que hace que la vida sea bella, ¿no? Como la película. Exactamente. Entonces, bueno, Irene, yo creo que ya podemos hablar ahora sí de la tercera fase. Ya hablamos de la vida en el campo, ahora vamos a hablar un poco de la liberación. Y a mí me llamó la atención que él hablaba de que no necesariamente la liberación significaba alegría completa, porque cuando ya les dijeron eres libre, estas personas ni siquiera podían comprender lo que significaba la libertad. Aparte que ellos no sabían a qué se iban a enfrentar. No sabían si iban a quedarse solos en el mundo, si al salir y llegar a su casa iban a encontrar sus pertenencias, iban a encontrar a su familia, cómo iba a ser su vida. Entonces, más bien en lugar de estar llena de alegría, esta liberación estaba llena de preguntas, dudas, más incertidumbre. Entonces, ellos decían, perdimos hasta la capacidad de alegrarnos. Qué difícil que era esto. Y también él, obviamente por psiquiatra, sabía lo importante, y bueno, luego ya entendimos por esta terapia que él mismo creó, el desahogo, lo importante que es después de haber pasado por esta presión mental, entender lo importante que era desahogar. Hablar, el poder de la palabra, ¿no? Que es un programa que nos gustaría hacer en algún momento. El poder de la palabra, el poder curador de la palabra. O sea, realmente sientes que te sacas una mochila de 40 kilos cuando hablas. Exacto. Y ellos al final, el hombre que durante años habían creído que no iban a poder aguantar más o haber llegado al límite de lo que ellos podrían soportar, muchas veces les pasaba que llegaban a sus casas, o sea, el después es muy importante, llegaban a sus casas a seguir sufriendo, sufrir la pérdida, sufrir el recuerdo de las cosas feas que les pasaron. Entonces ellos creían haber llegado al límite del sufrimiento y llegan a sus casas a sentir todavía más sufrimiento. Entonces es duro. Y lo otro que es importante mencionar es que ellos fueron incapaces de comprender cómo habían podido aguantar tanto. O sea, ellos se preguntaban, ¿cómo lo soportamos? ¿Cómo fue para nosotros poder soportar esta pesadilla que en realidad fue bastante larga? Una cuestión que es clave, así como hablábamos de la libertad interior, otro punto sumamente importante para Víctor, a la hora de poder sobreponerse después de haber vivido una situación tan dura, tan traumática, es la voluntad de sentido. Él se refiere a la voluntad de sentido como a esta búsqueda que tiene el ser humano para encontrarle sentido a su vida. Por eso el libro se llama El hombre en busca del sentido. Él dice que la única forma en que podemos sobrevivir a una situación como esta es encontrando un significado, es decir, ¿por qué estoy en este mundo? ¿Cuál es mi misión? Porque nos podemos mantener vivos o podemos mantenernos, realmente vivos a través de las metas, los objetivos, los proyectos. Entonces, para él es clave que el individuo encuentre una voluntad de sentido, es decir, algo por lo que vivir. Y esto él lo manifiesta de esta forma, ¿no? Él también habla del sentido de la vida, que al final es tal vez como envuelve todo lo que él nos quería decir, que es él en una situación tan extrema como cuando estaba en el campo, buscaba el sentido de la vida. Cuando ya salió, también se preguntaba qué es lo que cuál es mi sentido de vida. Entonces, únicamente se puede responder a la vida respondiendo por tu propia vida, porque tú no puedes darle, digamos, esa fórmula mágica a otro que no ha pasado por algo similar. Entonces es interesante cómo el sentido de la vida no es que es una receta, sino es el sentido de lo que, digamos, de tu vida, la tuya. Luego tenemos la esencia de la existencia, que él habla de la realización de una acción, tener algún principio y si es por el sufrimiento, ¿por qué yo pasé por ese sufrimiento? Entonces darle también un significado no solo a la vida, sino al sufrimiento. Y cuando digo sufrimiento puede ser de nuevo una enfermedad catastrófica, no tuya, sino de un amigo o de un familiar, una situación en la que te encuentras muy vulnerable. Cualquier situación compleja que estés viviendo, darle el sentido también al sufrimiento. Ok, si llegué a sufrir esto y llegué a superarlo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está detrás? Entonces, él habla de esto, de darle sentido también al sufrimiento.
Y el sentido del amor, ¿no? El sentido que tiene el amor para él y para cualquier ser humano. Él dice que cuando uno ama a alguien y cuando uno es amado, uno se expande, uno se abre por completo, y cuando tú te sientes amado, tú te sientes capaz de hacer cosas que si no te sientes amado no sentirías que puedes hacer. Esto es, por ejemplo, lo que nos pasa con la gente que nos quiere, con nuestros papás, nuestras parejas, nuestros amigos. Cuando te sientes perdido, cuando crees que no vas a poder llegar a cumplir con esta meta, con este proyecto, y te dicen, pero si tú eres re capaz, tienes la formación, tienes la preparación, tienes la experiencia. Entonces, cuando nos sentimos amados, bien amados, porque hay formas, como hemos visto en otros programas, tóxicas de amar, o relaciones tóxicas, cuando nos aman y nos aman bien, nos expandimos y nuestro potencial sale al máximo, y es algo que el autor manifiesta y en reiteradas ocasiones hace referencia al amor, como cuando se acuerda de su esposa, cómo se sentía cuando estaba con ella. Entonces eso es importante, ¿no? Y el sentido del sufrimiento, que como ya lo has comentado, no me voy a explayar. El por qué, ¿no? Él dice, bueno, si yo no le encuentro un porqué al sufrimiento, al final me estoy convirtiendo en un objeto, y lo que quiero es hacerme dueño de mi vida, y por eso intentar darle una explicación. Y esto nos pasa cuando pasamos por situaciones complicadas, ¿no? Cuando deseamos mucho tener algo, por ejemplo, un hijo, y no podemos lograrlo, si nos planteamos el por qué puede ser esto, ¿no? ¿Por qué puedo estar viviendo esto? ¿Por qué puedo estar sufriendo de esta manera? Y eso es sano, porque de alguna forma nos libera, ¿no? Nos ayuda también a quitarnos carga y negatividad y emociones, pues bueno, que no nos ayudan a seguir adelante, ¿no? Como los prisioneros en el campo. Y bueno, como siempre hacemos, al final de cada programa nos gusta dar pautas, porque sí, podemos hablar de la situación compleja, extrema a la que nos enfrentamos, pero un poco nos vamos a tal vez ayudar de Viktor Frankl para dar ciertas pautas o estrategias para ir construyendo tal vez superar esa situación compleja. Entonces, a ver, empecemos. Sí, una estrategia, una forma, porque nos inhibe, nos aleja de esta situación negativa que estamos viviendo, es el arte, ¿no? El arte es una forma de liberar el alma, y no solamente quien lo practica, sino también quien lo ve. El arte puede ser un libro, la literatura es un arte, el arte es el cine, el arte es música clásica, todas las manifestaciones, ¿no? La danza. Al final, el arte nos permite separarnos de esta realidad que nos está nublando, que nos está quemando, y nos permite liberarnos de alguna forma. Ya si lo practicamos, 1000 veces mejor, pero el arte es una forma de liberación. Y el humor, como tú decías, los prisioneros se reían, que incluso podía parecer macabro, pero el humor es fundamental. Es liberador. Es liberador también, el ser capaz de reírte de ti mismo y de las situaciones que estás viviendo. Yo podría ponerles ejemplos de memes que hay relacionados con la infertilidad, que uno puede decir, bueno, qué macabro, qué cruel, pero realmente te ayuda también a quitarle hierro al asunto, te ayuda a ver la vida con otros ojos y no con tanta presión y negatividad que nos consume y nos chupa el alma, porque cuando uno está en una situación así, uno siente, ¿verdad?, que te absorben, que te están quitando el alma. Entonces, exacto. Es una forma también. Otra estrategia o pauta puede ser pedir ayuda. Y muchas veces estaba como mal visto, y eso es una pena, y me encanta como tú al comienzo dijiste, las organizaciones internacionales, y cada vez hay mucha más aceptación de lo normal que debe ser ir a terapia, ir a un psicólogo, pedir ayuda, acudir a esa ayuda, porque muchas veces eso es lo que necesitas, no te das cuenta, y tal vez te cuesta aceptar que eso es lo que necesitas. Entonces es ese pedir ayuda, y tal vez profesional, y también hablar del tema. Tal vez
no llegar al punto del psiquiatra, podría ser, o el psicólogo, y tal vez empezar con un amigo, hablar, lo que justamente logoterapia, que es justamente lo que hablaba Viktor Frankl de hablar sobre el futuro. Hablar, sí, seguramente tienes que algo de recordar del pasado, pero también proyectarte. el poder de proyectarte, el poder de la palabra hacia el futuro. Entonces, hablar del tema. Y unido a hablar del tema, que por supuesto habrá casos donde tengamos que acudir a un psicólogo cuando por ejemplo, nos damos cuenta que esta situación está mermando nuestra vida, que esta situación está ya condicionando nuestro día a día. También es súper importante y yo creo que es fundamental para poder sobrellevar situaciones difíciles, tener una comunidad de apoyo. Y cuando digo comunidad de apoyo no me refiero a tener un estadio de gente animándote, pero sí personas claves, 2 personas, 3 personas que hayan pasado por lo mismo que tú estás pasando, que pueden escucharte, que pueden orientarte. Y si no te orientan, no pasa nada. El simple hecho de sentir que compartes esa pena o que alguien te entiende también es liberador, claro, porque sientes que no eres la única, que eres un bicho raro, sino que, oye, hay otros como tú. Entonces eso también es súper importante. Otra cosa es hacer lo que te hace sentir bien. Eso también es liberador, porque hay veces que uno dice, no me lo merezco, no voy a hacer no me voy a recompensar o me voy a premiar. Pero muchas veces sí, algo así como irte a la playa o leer un libro o tener 5 minutos de paz es algo que a ti te hace sentir bien y puede ser liberador, como hemos dicho. O cuestiones que pueden parecer superficiales, ¿no? Como irte a cortar el pelo. Yo he sentido más de una vez que necesito irme a cortar el pelo. Cuando quiero como cambiar de fase, más allá de lo que dicen que la luna y todas estas cosas, es como hacerte un refresh, ¿no? Es un cambio y decir, oye, me voy a cortar el pelo y vamos a echar para adelante que la vida es bella, aunque nos dé a veces palos que no entendamos, ¿no? Y finalmente entender o darnos cuenta y ser conscientes que todo duelo, toda pérdida, y cuando hablamos de duelo y de pérdida, volvemos a lo mismo, no estamos haciendo referencia a la pérdida física de un ser querido, sino un proyecto que no funcionó, una persona con la que ya no tenemos relación y nos duele mucho, en fin, que todo es un proceso, ¿no? Y esta curva del duelo, que es interesante, que fue desarrollada por la doctora Kübler-Ross en 1969, pero que se sigue hablando de esta curva, y de hecho cuando vemos temas relacionados con gestión del cambio en las organizaciones, se habla de esta curva, porque todo cambio también conlleva a veces esta sensación de pérdida. Te dice que se pasan por 6 fases, ¿no? La primera fase, que es la del shock, que la hemos visto, la negación sería la segunda, esto no me puede estar pasando a mí, ¿por qué a mí me está pasando esto? La frustración, porque reconoces que las cosas van a ser de una manera diferente, entonces te sientes frustrado porque tienes miedo a no poder hacer frente a esa nueva realidad, ¿sí? La depresión, me siento con poca energía, no tengo ganas de levantarme, no tengo ganas de enfrentar esto nuevo que me está pasando. La experimentación, que es cuando empezamos a aceptar esta nueva realidad, ¿verdad? La decisión, que es cuando ya decimos, oye, esta es la nueva realidad y tengo que echar para adelante, no puedo seguir con esta cara de pena, con esta actitud, sino que ya decido hacerle frente. Y finalmente la integración, que la integración es cuando digo, ya voy a empezar a hacer cosas con esta nueva realidad que me ha tocado vivir, ¿no? Que he perdido a alguien, a un ser querido, bueno, ya, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a retomar mi vida? ¿Que no me ha salido el proyecto? ¿A qué otra cosa voy a ir? ¿Cuál es mi plan B? Entonces, que seamos conscientes, y esta es la recomendación, que todo duelo, que toda pérdida tiene 6 fases, y que con actitud y con ganas de, y con gente que nos quiera y que nos rodee, vamos a ser capaces de salir. No hay mal, ¿verdad? Decía la canción ya, que dure ¿cuántos 100 años? 100 años, iba a decir 1000, 100 años. Entonces, esperamos de verdad que les haya parecido interesante este programa. Hay programas donde pues hablamos de cosas que pueden ser pues más inspiradoras o que tienen una dinámica diferente. Este de aquí ha sido un tema
un tema profundo, por así decirlo, pero que bueno, también nos ha parecido interesante tratarlo porque estamos seguros que muchos hemos pasado por situaciones complicadas y este libro, si es que les interesa leerlo, puede ser una bocanada de aire fresco, ¿no? Entonces esperamos verlos en el próximo programa y muchas gracias por acompañarnos.